robarles unos minutitos para saludar a todos los presentes, darle la bienvenida por sumarse y agradecerles por sumarse a un nuevo conversatorio y también poder dejarles el agradecimiento y el saludo a General Fabián Brown, a la licenciada Mara Espasande, que ya nos viene acompañando desde que iniciamos la gestión en la Secretaría, tan humildemente y de una forma muy generosa en nuestros conversatorios, y al licenciado Luis Díaz por participar y prestarse a compartir un momento, y dejarles también el saludo de nuestro intendente municipal, Nicolás Mantegazza. Él valora muchísimo estos espacios, la conformación de estos espacios de reflexión y poder darnos un momento entre la cotidianeidad y la lucha que tenemos hoy en día con la pandemia y la promoción de la campaña de vacunación, que nos tiene como muy enfocados en eso, pero también es importante poder darnos estos momentos de reflexión en este año tan importante, en el 2021, donde se han cumplido hace muy poco los 200 años del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, 201 años del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. Creo que es fundamental poder seguir aprendiendo y reconocer y transmitirlo a las generaciones presentes y futuras que fueron, bueno, que están en el cuadro de honor, ¿no?, de la historia de nuestra patria. Y también para reflexionar y hacer un mínimo aporte, ellos fueron dos políticos, ¿no? Y creo que eso habla de reivindicar la política en su mejor expresión. Dos próceres nuestros que, como dije, están en el cuadro de nuestra historia, en el cuadro de honor de nuestra historia, fundamentalmente eran políticos y, bueno, lucharon por nuestra independencia, por nuestra patria y así dieron la vida. Así que quiero escucharlos, agradecerles nuevamente por estar y ojalá podamos llevar a cabo más encuentros y en algún momento poder encontrarnos personalmente, que siempre el encuentro personal tiene otra calidez. Muchísimas gracias y bueno, a todos los presentes que lo disfruten. Bien, muchísimas gracias, Eleonora. Y ahí vi que, Mara, vos compartiste para la descarga gratuita el libro, así que aprovechen y demás. Y para aclarar cómo va a ser la metodología de la charla, como para también darle tiempo a los exponentes, quisiéramos que pudieran realizar las exposiciones o reflexiones a las tres maravillosas personas que nos acompañan el día de hoy y después darnos un tiempo último de debate o alguna pregunta en la que yo sé que el licenciado Brown no nos va a poder acompañar porque justo hoy le pusieron un día de examen, así que lo vamos a lamentar, pero eso nos va a dar como el puntapié inicial para invitarlo otro día, ¿sí? Esto como que es una línea de acción, nada más, ¿sí? Y por eso mismo vamos a dejar que exponga primero, dado que tiene los deberes con la patria también que cumplir. Así que, bueno, muchas gracias. Brown, todo suyo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, perfecto. Es un privilegio y un honor poder compartir este panel. Ya con Mara y el profesor Díaz ya nos hemos encontrado en algunos que otro encuentro de temas de historia. Y bueno, como decía recién Eleonora y también Mariana, llevar una reflexión sobre estos bicentenarios, ¿no? Siempre esta fe a la reflexión y también nos permiten ver cómo estamos, porque pongo un ejemplo, cuando fue el centenario de la Revolución de Mayo o de las invasiones inglesas, prácticamente no se celebró. Y no se celebró porque era incómodo celebrar algo contra los ingleses. Entonces tenemos, por ejemplo, el regimiento patricio cumplía 100 años y no se conmemoró nada, porque era incómodo para el régimen hablar de cuál era el origen de esto. Como saben, soy militar, tuve también el privilegio de ser comandante en Salta. Y cuando estoy yendo para ocupar el cargo, vienen algunos salteños y me hablan y me dicen: mire, tenemos un problema, estamos luchando desde hace tiempo para que Güemes tenga el reconocimiento que debería tener, y no lo tiene. A mí me asombró el tema, porque uno va por donde va. Me ha tocado estar en muchas provincias a lo largo y a lo ancho de nuestro país, viviendo,
Y en todos lados está la escuela Güemes, la plaza Güemes, la calle Güemes, está todo. Pero me pongo a pensar y es cierto. En la historia nuestra, Güemes no ocupa un lugar, es decir, en la historia que se fue conformando, tanto por la historia de Mitre, de la cual vamos a hablar mucho hoy, como el revisionismo. El revisionismo siempre lo reivindica Güemes, pero estuvo focalizado más en Rosas y en otro tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasó con Güemes? Si se quiere, vamos a empezar por el problema historiográfico para después ir a la figura, ¿no? Cuando Mitre escribe su historia sobre Belgrano, escribe en el año 1857. En ese momento, Buenos Aires se había secesionado de la Confederación Argentina, ¿no? Y Mitre lo que busca es hacer una historia con centralidad en Buenos Aires. Y en esa centralidad en Buenos Aires es que vacía de contenido todo el aporte que los pueblos, y voy a hablar mucho de esta palabra, los pueblos, ¿no? Del interior tuvieron en la gesta de la emancipación. Como dijo Mariana al principio, esta gesta no es una gesta argentina, es una gesta continental. Cuando estamos privando de la memoria de Güemes a las generaciones presentes y venideras, como dijeron, se la estamos privando a toda Latinoamérica y a Sudamérica en particular, ¿no? Porque Güemes fue eso. Güemes fue un luchador, un guerrero, un militante, diríamos hoy, de la causa americana, básicamente. Que es la causa sanmartiniana, que San Martín siempre habló de la gesta americana, ¿no? En realidad ellos venían a eso, a independizar América del Sur. Entonces Mitre toma un libro que fue una especie de bestseller en los 50, que fueron las memorias del general Paz. En las memorias del general Paz, que habían tenido una gran difusión, Güemes está tomado como el monstruo de la época, que era Artigas. Entonces, Güemes era demasiado gaucho para ser metido en un podio de próceres porteños, porque respondía a lo que Buenos Aires no quería más. No quería más caudillos, no quería más montonera, no quería más esa historia que representaron los caudillos, ¿no? Y que de alguna manera Urquiza seguía representando frente a Mitre, era lo que querían ocultar. Y para eso destrata a Güemes en esta historia de Belgrano, que va a traer rápidamente reacción, aún dentro del propio Partido Liberal, ¿no? Va a ser Vélez Sarsfield el que le diga: acá está ausente el interior, ¿no? Y bueno, entonces este problema con el gaucho, este problema con el caudillo, se arrastra de alguna manera hasta hoy. Este problema con lo popular, este problema con cuando el sustrato de la patria se levanta, bueno, en definitiva, este es el problema que Mitre ve en Güemes, como lo va a ver en muchos de los caudillos después. Pero Güemes tiene una centralidad en la gesta de la independencia que vamos a tener que desmenuzar ahora. Martín Miguel de Güemes es miembro de una de las familias importantes de Salta, ¿no? Tanto por el padre, fundamentalmente por la madre, ¿no? Que para entender un poco esa sociedad salteña tenemos que entender que el eje económico que movió toda la época colonial de La Plata, que comienza a finales en el último cuarto
del siglo XVIII, es la economía potosina. El Potosí llegó a ser un centro urbano de 160.000 personas, habitantes en Potosí, que generó una dinámica económica en la cual el resto del virreinato funcionaba alrededor de la economía potosina. Entonces, el litoral, las misiones jesuíticas, el Paraguay, proveían la yerba mate para el Potosí, el resto de las provincias del norte proveían la ganadería, incluso algunas cuestiones artesanales como carretas. Y en realidad la columna vertebral de la Argentina son las solidaridades que se gestaron en esa época entre Potosí y la salida de La Plata por el Atlántico. Esa escala de ciudades es la columna vertebral de lo que va a ser después la Argentina. En esta economía que fue un periodo de crecimiento constante para el Río de la Plata, y particularmente para el interior, Salta estaba en un lugar privilegiado. Y ahí se asentaron muchas familias vascas y barcelonenses que vinieron a fines del siglo XVIII, ¿no? Como los Anchorena en Buenos Aires. Bueno, ahí vamos a tener a los Izasmendi, los Goycochea, que son la familia de Güemes, en definitiva, que es una burguesía capitalizada que va a hacer de la economía de La Plata una prosperidad y una sociedad salteña próspera y culta. Las descripciones que vamos a tener de Salta de la época son muy ilustrativas. Bueno, ahí aparece Güemes, y Güemes va a entrar a los 14 años en el Fijo de Buenos Aires. Es un regimiento, o sea, la carrera de Güemes es militar. No es un gaucho alzado, esto es un militar de carrera, que va a tener su bautismo de fuego, como lo tuvieron todos los militares en el Río de la Plata en las invasiones inglesas. Con una particularidad: el noroeste nuestro, ¿no?, tenía la compañía del Fijo en Buenos Aires y otra en Potosí por los levantamientos de Tupac Amaru y Tupac Atari, ¿no?, que van a ser... Ahora, esa fuerza militar que estaba ahí, estos levantamientos fueron en 1780, cuando llegamos a principios del siglo XX, esa fuerza estaba absolutamente envejecida y esclerotizada. No funcionaba. Entonces, Güemes va a ser el cadete de un regimiento donde casi no hay soldados, donde casi no hay jefes. Y en 1805 lo llaman a Buenos Aires para tener una formación militar dentro de. Y a Güemes en esto lo sorprenden las invasiones inglesas. En las invasiones inglesas va a participar en la primera defensa de Buenos Aires, poco exitosa por todos. Los ingleses tomaron casi inmediatamente, a fines de junio, Buenos Aires, pero Güemes va a tener sus primeros tiros ahí. No se queda a la rendición, busca irse con otra tropa, unirse a las fuerzas que se están formando de la resistencia, y va a participar en la reconquista de Buenos Aires, y va a ser la famosa anécdota en donde él participa de la toma de la Justina, un barco inglés que quedó varado, ¿no?, y que va a ser un hecho tan poco frecuente en la historia militar, que un piquete de caballería toma un barco, ¿no? Bueno, Güemes va a ser parte de esto y va a ser condecorado por el rey. Por esto, esa medalla está hoy en Salta, ¿no? Y ahí va a ser el núcleo y la fragua, ¿no?, del conocimiento de lo que va a ser los cuadros de los ejércitos de la Guerra de la Independencia. Hay todos los bautismos de fuego, desde Artigas, González Balcarce, Belgrano, todos van a tener. Entonces, cuando algunos dicen Belgrano era más o menos militar que otro, no, todos tuvieron su bautismo de ahí y todos estaban más o menos
en esto. Y acá entra algo que decía Eleonora, la política, ¿no? Es decir, Belgrano va a ser un dirigente revolucionario que va a estar siempre, va a ser el militar que estuvo en casi todos los frentes, ¿no? de combate. Bueno, Güemes, después de las invasiones, vuelve a Salta, y acá en Salta se van a dar una dualidad que va a ser fundamental para entender la guerra de la independencia. Por un lado están los contingentes provinciales, las milicias, y por otro lado el ejército que responde al Estado central, que es el ejército desde el norte en este caso. La relación entre las tropas de la provincia y el ejército del norte fue siempre complicada. No solo va a ser complicada acá, sino que es el germen de lo que va a ser después la lucha por la organización nacional, ¿no? Y Güemes tiene cargos en los dos frentes. Tiene un grado dado por la administración central, ¿no? En el ejército regular, y a su vez la provincia le va dando grados de formación de los ejércitos, de estos ejércitos. Así es que cuando llega en 1810, en realidad ya Salta tiene una movilización de lo que llamaban patrocinadores, que eran una fuerza que vigilaba las fronteras, ¿no? Y otras fuerzas de exploración, los cuales Güemes ya ha tomado contacto con el territorio, ¿no? Y esto es muy importante ver este conocimiento del territorio de Martín Miguel ya muy joven. Bueno, llega a Balcarce con Castelli y se emprende la primera expedición al Alto Perú, en donde Güemes ya tiene bajo su mando contingentes de milicias de Tarija y contingentes altopujeños. Con esa fuerza participan en Cotagata y son los elementos estos que le dan tiempo al ejército para replegarse hasta Suipacha, ¿no? En Suipacha va a suceder un hecho que importante, que es que se gana Suipacha, pero cuando Balcarce y Castelli mandan los partes de guerra, no destacan bien la participación saltopujeña y tarijeña en la batalla. Esto va a traer heridas, va a traer un problema. Más o menos el parte de Castelli es gané, no ganamos. Y en esto que decía Mariana de la concepción de gesta continental no se ve materializada en este parte. Y acá viene un problema. Castelli quiere que las milicias se integren al ejército como fuerza regular, las milicias no quieren esto, y va a haber una primera separación de estas fuerzas. Al mismo tiempo que va a haber una separación de estas fuerzas, comienza a haber en Güemes, en Dorrego, que también va a ser otro muy importante, cuáles son los procedimientos los que se debe combatir en este terreno. Cómo hacer una guerra de recursos en este terreno. Ya empieza a plantearse una forma de ver la lucha que va a caracterizar a Güemes, básicamente después. Bueno, se produce el armisticio después de Suipacha. El armisticio, hay que decir por qué se dio el armisticio. Se gana Suipacha y se tenía una avenida grande como para seguir para el Perú, tranquilo. Sin embargo, se firma un armisticio. Se firma un armisticio que va a congelar las operaciones militares y le va a permitir a los realistas reforzarse. Esto es consecuencia de cumplir al pie de la letra a la Junta la carta que le mandó Lord Stratford desde Río de Janeiro, que era el cónsul inglés en Río de Janeiro, donde le dice básicamente: nada francés, fusilamiento de Liniers, no a la guerra,
Entonces, lo que hace en realidad la primera expedición es recuperar los límites del virreinato que habían quedado en poder de Lima después de los acontecimientos de 1809 y lo que se llama la máscara de Fernando VII. No independencia, nada francés, Napoleón, y no a la guerra. Eso le permitió, en definitiva, a Goyeneche, un general realista muy capaz, muy activo, rearmarse y derrotar al ejército patriota en Huaki. En realidad, después de Huaki, nunca más un ejército va a hacer pie en el Alto Perú. Bueno, González Balcarce y Castelli son reemplazados por Belgrano. Belgrano tiene un incidente con Güemes por un problema de disciplina y Güemes es mandado a Buenos Aires. Por lo tanto, Güemes no va a estar en la batalla de Tucumán ni en la batalla de Salta ni en estos acontecimientos. Ahora, cosas de la vida. Güemes, por vínculos familiares, es medio pariente de los Escalada. Los Escalada pasa a ser la familia de San Martín y hay una vinculación directa entre Güemes y San Martín. Un San Martín, veterano de las guerras napoleónicas, que conoce lo que fue la guerra de resistencia popular en España, ¿no?, a los ejércitos franceses. San Martín viene con esta idea. Idea que, un poco yo, como historia militar, lo trato en artículos, entender qué es la guerra de los pueblos que plantea Clausewitz. Entonces, Clausewitz nos va a decir, en realidad el siglo XVIII ya es un siglo donde nuevos actores sociales participan de los hechos políticos. Esto se ve en la guerra. En el Estado absolutista, el campesino no participaba de estos hechos. La guerra era un problema de río. Lo que va a ver Clausewitz en los ejércitos napoleónicos es que hay una participación popular de sectores sociales que luchan por sus derechos, por acceder a derechos, y que la guerra es un camino para esto. Y estos son los ejércitos de la Revolución Francesa y los ejércitos napoleónicos. Y va a decir, en su experiencia española, Clausewitz estuvo en el ejército ruso peleando contra Napoleón, va a notar que la guerra de recursos, ¿no?, y los campesinos en armas, si un comandante entiende cómo aprovechar estas cuestiones, va a tener un gran éxito. Y en esto va a agregar Clausewitz, para que la guerra del pueblo tenga éxito, tiene que estar apoyada por un ejército regular también. Y tiene que haber un Estado que sostenga esto. Y vamos a entender la trilogía que va a permitir esta articulación del principio trinitario de Clausewitz en pueblo, ejército y Estado. ¿Cómo se va a dar? Cuando vuelve San Martín al norte, vuelve con Güemes. En la costa del Yatasto no solo se van a encontrar en 1814 Belgrano y San Martín, en el origen de lo que va a ser el plan continental de San Martín. Se va a encontrar Belgrano, San Martín y Güemes. Se va a producir la reconciliación de Güemes y Belgrano. En esta idea ya San Martín empieza a articular Güemes con la vanguardia, generando guerra de recursos, ¿no?, y que el ejército se comprometa lo menos posible en esto. ¿Por qué se va a comprometer lo menos posible? Porque el camino está por otro lado. San Martín, ese otro lado, lo ve en Cuyo, renuncia al ejército, se va para Cuyo y viene a Rondó. Rondó la ve totalmente distinta. O mejor dicho, no la ve. Ya había tenido problemas con Artigas y llega acá y a poco tiempo tiene problemas con Güemes. Estos problemas con Güemes, hay que entender una cosa, Güemes no es alguien díscolo que quiere solamente la autonomía. Güemes es parte de un proyecto independentista, ¿no?, del cual forma parte San Martín, Belgrano, Higgins, toda una estructura del poder y Porredón también. Entonces, este Rondó
Rondó, que llega, ¿no?, se va a distanciar con Güemes, va a iniciar su campaña de Alto Perú, que termina en Sipe con una derrota fenomenal del ejército del norte. ¿Qué va a pasar en el medio? Algo que es también parte del proceso que se inicia con la independencia. De la misma manera que el Cabildo de Buenos Aires reasume su soberanía, los cabildos de la ciudad del interior van reasumiendo su soberanía respecto a Buenos Aires. Santa Fe va a declararse provincia con Estanislao antes con Vera y Estanislao López después, y Salta lo va a hacer con Güemes. Después Jujuy lo va a hacer respecto a Salta, Tucumán lo va a hacer. Este es un proceso generalizado de fragmentación que acompaña la gesta de la emancipación. El asunto es que Güemes es nombrado gobernador por el Cabildo de Salta y Rondó se enoja mucho porque Rondó tenía los dos bastones, el de director supremo y el de jefe del ejército. ¿Y qué hace Rondó? Derrotado en Sipe, quiere venir a derrotar a Güemes. Viene con el ejército, ocupa Salta, se da cuenta que no puede, ¿no? Y terminan firmando un tratado a principios de 1816, que es el Tratado de los Arrentos, un tratado fundamental para entender la independencia. En ese tratado se acuerda la paz de las milicias con el ejército regular. Y se acuerda, ¿no?, el funcionamiento del Congreso de Tucumán, un congreso para declarar la independencia. Detrás de todo esto está San Martín. Lo que se da cuenta Rondó al llegar a Salta es que Güemes no está solo, que Güemes parte de un proyecto. Y en ese proyecto sale Pueyrredón nombrado director supremo y Belgrano vuelto a nombrar comandante del Ejército del Norte. Esta trilogía, Belgrano en el Ejército del Norte y Güemes al mando de la vanguardia de la guerra de recursos, es la alineación de los planetas del principio trinitario: pueblo, ejército y Estado. Pueyrredón, que va a ser leal y sostener tanto a San Martín como a Belgrano y a Güemes, siempre, no va a tener la grandeza ni la capacidad de hacer lo mismo con Argentina. Esto va a costar la existencia del Estado, ¿no? En esta situación, para ir haciendo rápido el final, Güemes resiste numerosas invasiones, pero hay dos que son fundamentales. La de 1817, planificada por los realistas para que San Martín no cruce los Andes o tenga que volver, ¿no?, en donde Güemes detiene a un ejército de cerca de 7.000 efectivos, con veteranos de las guerras napoleónicas, ¿no?, en la tropa que trae de la Serna. Y la misión que le encarga San Martín es: no pasa. Y no pasaron. Las tropas de la Serna se tienen que terminar replegando en mayo de 1817 hacia el norte con un fracaso total. Él que había dicho: con este ejército entro en Buenos Aires. La segunda expedición todavía es más compleja. Aclaro una cosa: en la expedición de 1817 Belgrano apoya y sostiene con fuerzas regulares las acciones de Güemes. Y en 1819, en la segunda invasión, tan grande como la de 1819, lo más grande todavía, con Ramírez de Orozco, San Martín le pide otra cosa a Güemes. Acá le está pidiendo a Güemes que entren y entreténganlo porque yo estoy llegando al Perú. Necesito que retenga esas tropas ahí. Y Güemes los hace entrar y todo el territorio se libra hasta en el sur de Salta, esta vez, la guerra, ¿no? Pero con un efecto distinto. De los pedidos de San Martín siempre. Ese Güemes que derrota esta segunda invasión, ahora San Martín lo nombra jefe del ejército auxiliar para llegar al Perú y unirse con él. Y ese es el cargo que tiene Güemes cuando muere en 1821. Para ir cerrando, este prócer que empezó
tuvo su bautismo de fuego en las invasiones inglesas y vivió permanentemente en combate hasta su muerte en combate, el único general de nuestra historia muerto en combate, en una emboscada en donde sectores de la oligarquía salteña lo entregan. Este prócer va a decir, y me gustaría leerle estos dos fragmentos, ¿no?, que son importantes, ¿no? Esto es lo que dice el general Paz de Güemes, y que toma Mitre: orador gangoso, cómico en sus lujosos vestidos, que imitaban los tragos del pueblo, demagogo, excitando a los pobres a la rebelión contra la clase más culta de la sociedad, relajado en sus costumbres y sin sobriedad, y caudillo idolatrado por los gauchos, no obstante carecer de valor personal. Estas son las apreciaciones de Paz que toma Mitre. Vamos a ver qué opina la oligarquía salteña. Desde su colocación en el gobierno, sus primeros empeños fueron perpetuarse en él, engañar a la muchedumbre, alucinar con expresiones dulces sin sustancia, imitarla en sus modales, halagarle liberar la licencia, fomentar los vicios, deprimir la virtud. Bueno, estos son los que lo matan, ¿no? Digamos, esta última. Pero déjenme leer el obituario de Güemes de la Gaceta de Buenos Aires. Murió el abominable Güemes, al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos con el favor de los comandantes Cerdá, Zavala y Benítez, quienes se pasaron al enemigo. Ya tenemos un cacique menos. Fíjense en estos conceptos, ¿no? Quien detuvo las invasiones en el norte, quien fue una pieza fundamental del esquema sanmartiniano, ¿no? Ojo que a San Martín lo trataron igual y lo echaron, ¿eh? San Martín llegó para echarlo, y Belgrano murió solo. El padre Castañeda tuvo que decir: señores, murió Belgrano y no han dicho nada. Bueno, menos mal que no dijo nada la Gaceta, porque si iba a decir algo similar a lo que dijeron de Güemes, era mejor que no digan nada. Cerramos con un fragmento de una carta de Güemes a Belgrano. Güemes es honrado, se franquea con usted con sinceridad, es un verdadero amigo, y lo será más allá del sepulcro, y se lisonjea de tener por amigo a un hombre tan virtuoso como usted. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la única recompensa que deben esperar los patriotas desinteresados. Güemes es parte de esa generación, con Juana Zurduy, con Remedios del Valle, con San Martín, con Belgrano, que dejaron todo, que dieron todo, ¿no? Y no lo dieron por ellos, lo dieron por nosotros, por las generaciones venideras. Lo dieron por nosotros. Cuando vemos los escritos, muchos son muy actuales, faltan que pongan la palabra corrupción y está todo, son sumamente actuales. Así que lo que estamos haciendo es un acto de estricta justicia, ¿no? Rendirles homenaje a su sacrificio. Poco de esto, Güemes se había casado hacía poco, 5 años. La esposa no lo sobrevivió, murió meses después era muy jovencita, murió meses después, ¿no? Es decir, dieron todo todos, ¿no? Por los derechos, porque esta revolución terminó con la esclavitud de hecho en el Río de la Plata, terminó con el trabajo forzado indígena, no solucionó todas las cosas, como todo lo que hacemos siempre es inconcluso, pero nos dejó una América mejor. Nos dejó como ciudadanos en el concierto de las naciones. Entonces, nuestra honra al general Güemes, a su sacrificio, a ese pueblo salteño que lo siguió hasta el final,
a esa guerra gaucha que como decían, era la tierra en armas misma, ¿no? Y esto es lo que recordamos en este bicentenario, ¿no? Nuestro origen es ese, es el sustrato, es la tierra en armas, eso es lo que somos. Eso fue también el Ejército de los Andes, porque el Ejército de los Andes San Martín lo armó desde la nada, ¿no? De los recursos de un pueblo, y así se dio. Entonces, bueno, muchas gracias por dejarme participar de este homenaje. Yo sí lo voy a aplaudir, de pie pero no se me ve, pero no, me quedo con la última frase y prefiero siempre recordar la carta y las palabras que tuvieron entre Belgrano y Güemes, al igual que San Martín. Y esto es como dijo usted, Fabián, es un acto de justicia. El recordar y el revisar la historia de esos ocultamientos a propósito, de esa historia oficial mitrista, que lo único que hizo es ocultar, pero lo que hay que hacer es develar. Así que me parece que en eso estamos y andamos. Y también recomendar, porque hoy Fabián habló de Güemes, pero tiene varios artículos sobre Belgrano, y uno muy, muy especial que está en el libro de El legado de Manuel Belgrano, que justamente toca este tema del pueblo, porque es justamente Manuel Belgrano, conductor de un pueblo en armas. Entonces, ahí, y aprovechando quizás para los que se conectaron y los que se conectaron después, Mara Espasande compartió en el chat el enlace para bajar directamente y descargar el libro. Ahí Clara agradece también las palabras y me parece también acertado en esta diferenciación de los mensajes que puso. Poner en claro quiénes estaban en contra de Güemes y que las coincidencias no son tales, tampoco en la actualidad. El pueblo sigue siendo el mismo concepto que va teniendo esta evidente evolución en el tiempo. Pero para no hablar más y también recomendar otro de los artículos, el señor Luis Alberto Díaz ha hablado mucho en el libro sobre la faceta política de Belgrano. Yo voy a nombrar nada más que el título. Es Manuel Belgrano, el político revolucionario que la historiografía eligió no mirar, y es un título ya bastante provocador y llamativo. Así que, Luis, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Grande Fabián. Yo de alguna manera voy a retomar algunas cosas que dejó Fabián. Una preguntita, entre las compañeras y compañeros hay docentes de primaria y de secundaria. Sí, hay algunas docentes, sí, y algunos hay profesores también de secundaria. Sí, bien. Tenemos como una mezcla. Bien. Bueno, un poco lo que yo quería traer era, digamos, pensar un poquito, preguntarnos un poquito qué enseñar de Manuel Belgrano y de Martín Miguel de Güemes, ¿no? Ya, ¿qué querríamos que los chicos y las chicas aprendan de estos dos hombres? Una pregunta que, digamos, muchas veces en la formación docente le planteamos a los estudiantes, ¿no? Más que preguntarse cómo lo vamos a explicar o cómo lo vamos a dar y qué sé yo, que nos preguntemos qué queríamos enseñar, qué recorte queríamos enseñar de ellos. Porque en realidad nosotros, un poco como decía recién Fabián, tenemos el enfoque tradicional de la historiografía mitrista, que si bien no lo trató bien a Güemes, tampoco lo trató bastante bien a Belgrano, a mi juicio. Básicamente porque primero Mitre y después, allá por 1908, José Manuel Ramos Mejía, a cargo del Consejo Nacional de Educación, y pensando en una historia con un relato patrio, para contrarrestar de alguna manera la influencia de la inmigración italiana, sobre todo socialistas, anarquistas, que atentaban contra la identidad, de alguna manera armaron esta historia de las efemérides, el relato patriótico, los mitos fundadores, la figura del prócer, del héroe, de cierto formato que tenía que ver más con un relato moral y ético, ¿no? De inspirar valores que ellos suponían que era la argentinidad, que de alguna manera tenía
la lógica de transmitir gestas heroicas, coraje, valor, sacrificio, patriotismo, amor a la tierra, lucha por la libertad, todas las cosas que las élites no hacen. Básicamente no las hacen. Pero todo esto como que se les transmitió a algunas figuras individuales, bien individuales, y sobre todo al colectivo gauchos, ¿no? Como sinónimo. Y de alguna manera, bueno, ahí tanto Güemes como Belgrano aparecen como absorbidos por la representación del Estado-Nación, cuando no existía la Argentina, pero Belgrano es el creador de la bandera argentina. Y Güemes ahí aparece como el custodio de la frontera, como para ser de alguna manera el ícono de la gendarmería, y también un poco el ícono de los salteños, ¿no? Digamos, Güemes es quien le da identidad a Salta y a los salteños en general, y como decía Fabián, uno va a Salta y así como en Jujuy se respira éxodo jujeño en todos lados, en Salta se respira Güemes en todos lados, y sobre todo, digamos, la fecha de su fallecimiento constituye todo no digo una celebración, pero todo un acto popular que conmueve y que convoca a muchos sectores. Sin embargo, aparecen como desdibujados de un proyecto colectivo que, como decía Fabián, era la revolución. Entonces, claro, nosotros sentimos que este relato que nos transmitió la escuela y que mucho no modificaron los profesorados, mucho no, medio que no nos alcanza. Muchas veces los docentes nos sentimos, bueno, pero siempre damos lo mismo, siempre enseñamos lo mismo. Digamos, ¿cómo hacemos para transmitirles todo este relato del heroísmo, la patria, la libertad a los pibes? Y nos damos cuenta de que alguna cuestión nos falta porque, claro, todo este relato que nosotros heredamos y que tiene mucha vigencia todavía hoy, fue pensado para una Argentina de hace 100 años. Y de alguna manera, como comentaba Fabián, se tapó una parte de la verdad, y es más, se desfiguró gran parte de la verdad con relación a ellos. Juan José Hernández Arregui decía que una verdad a media es casi una mentira. Y entonces, claro, en realidad todo lo que nosotros sabemos ocurrió, sí, ocurrió. Pero cuando hay otras cosas que no se configuran, que no se explicitan, que no se visibilizan, cuando hay otros actores que no aparecen y no se visibilizan, y es una verdad media, falta la otra parte para que no se constituya una mentira. Entonces, bueno, vamos a los diseños curriculares. Yo tomé, por ejemplo, los diseños curriculares de primaria y el diseño de quinto grado, que trabajábamos con las estudiantes del profesorado de Ciudad Evita, ¿no? Y el diseño curricular de tercer año de la secundaria. Y la verdad que ahí los diseños curriculares tienen muy buen enfoque en cuanto a propuestas didácticas, el marco teórico, las orientaciones, ¿no? Los ejes temáticos, los contenidos, los conceptos, los análisis de caso, inclusive esta lógica de ir y venir en el tiempo, individualizando las rupturas y las continuidades. En ese sentido es fantástico. Pero cuando vemos el recorte de contenidos, yo digamos, esto me parece a mí, ¿no? Lo podemos conversar, digo, pero me parece que hace un recorte de contenidos extremadamente puertocéntrico. Muy puertocéntrico, muy atlántico y eurocéntrico. Con lo cual, cuando tenemos que explicarle la revolución a los pibes, le tenemos que decir que la verdad fue por razones ajenas a América y por necesidades de Buenos Aires. Porque, a ver, las nuevas ideas de la Ilustración francesa, la Revolución francesa, el liberalismo económico inglés, la Revolución industrial, la crisis monárquica de España, la invasión de Napoleón, lo cual todo es verdad. Y además las invasiones inglesas, el problema entre el monopolio y el libre comercio, hay un conflicto que se da entre los exportadores de Buenos Aires y los monopolistas del virreinato. La verdad que ahí tenemos que concluir que, bueno, la revolución vino, en definitiva, por un problema en el puerto de Buenos Aires y por todas las ideas y el ejemplo de
la independencia norteamericana, no se menciona nunca a la revolución haitiana, por ejemplo, no se menciona, ¿sí? Pero me vuelve a resonar Hernández Arregui, porque todo esto que estoy diciendo es verdad, sí, pero es media verdad. ¿Qué es lo que no aparece muchas veces en los diseños curriculares como parte de este proceso de crisis de dominación colonial? ¿Qué pasaba dentro de América? Esto que traía Fabián, ¿no? Del Alto Perú, y que después Marita va a referirse al proyecto de la monarquía incaica. ¿Qué pasaba en el Alto Perú? Y también enseñamos la época colonial como separada de la revolución, como una cosa a veces hasta casi romántica, ¿no? Porque si vamos a los actos escolares, cuando describen la sociedad colonial, es una sociedad maravillosa, ¿no? No pasa nada, está todo bien, está todo el mundo de acuerdo con el racismo, está todo el mundo de acuerdo con la esclavitud, es pintoresco. Digo, no se menciona el Alto Perú, para nada. Y se presentan las reformas borbónicas, hoy lo volví a chequear porque, digo, no puedo querer estar seguro. Se presentan las reformas borbónicas casi como un programa económico que modernizó la economía americana, cuando en realidad fue todo lo contrario, ¿no? Porque arruinó a los productores americanos, llenó de impuestos, reforzó de ejércitos, y realmente fue un modelo muy parecido a los modelos de ajuste de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que terminó generando condiciones sociales y económicas tan tremendas que profundizó los abusos de autoridad de corregidores, jueces de la audiencia, gobernadores, contra los sectores más empobrecidos, que eran los indígenas, lo cual terminó en 3 grandes sublevaciones indígenas, como comenzó la de Tomás Katari en Chayanta, tan próximo a Chuquisaca, siguió Tupac Amaru en el sur, en el valle de Cusco, al sur de Cusco, y Tupac Katari en La Paz. Sin dejar de recordar a Gregoria Paza, sin dejar de recordar a Bartolina Sisa, junto con Tupac Katari, y sin dejar de recordar a Micaela Bastidas, ¿no? Digamos, que tuvieron una participación fundamental, ¿no? Que tuvieron un protagonismo fundamental. Me gusta más la palabra protagonismo que participación. Y en todo caso, las consecuencias de estos levantamientos, cómo impactaron fuertemente sobre Salta, y Jujuy, y fuertemente sobre los valles calchaquíes. Y el impacto de los levantamientos indígenas no solamente ocupó gran parte de la tranquilidad de los hacendados de la puna jujeña, salteña y catamarqueña, sino también de los valles, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera presagiaba el retorno justamente de el Inga Rey. Presagiaba esto porque desafiaba el orden colonial y además desafiaba el orden social. Tampoco se habla del impacto que las consecuencias de estos levantamientos van a tener en la clase criolla que se formaba en la Universidad de Chuquisaca, lugar donde se formó gran parte de la élite revolucionaria o de la vanguardia revolucionaria. Si vamos al caso, Belgrano no estudió allí, pero sí lo hizo su primo, Juan José Castelli, y lo hizo Mariano Moreno y su hermano Manuel, y lo hizo Juan José Castelli y Bernardo de Monteagudo en Salta, Juan Manuel Güemes, hermano mayor de Martín. En fin, uno mira y dice, bueno, en la Asamblea del año 13 y en el Congreso de Tucumán, entre el 45 y el 50% de los diputados eran recibidos o graduados allá. El 60% de los abogados que estuvieron en el Cabildo Abierto el 22 de mayo eran graduados allá. Quiere decir que allí había algo. Digo, si no entendemos que la crisis de dominación colonial comenzó 30 años antes de 1810, no podemos entender la revolución. Y en todo caso, ¿sí?, la crisis monárquica que arranca en 1804 y se profundiza en 1808, y el problema de Bayona, en realidad crean un contexto nuevo, pero un contexto nuevo a una crisis de dominación que ya venía. Porque tendríamos que leer los manuscritos de Monteagudo allá en Chuquisaca, siendo estudiante en las tertulias,
sobre todo, por ejemplo, los diálogos entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos, o el catecismo político cristiano de los hermanos Udáñez, y nos vamos a dar cuenta que en la última etapa, o la etapa tardo-colonial de la etapa colonial, realmente ahí hay una profunda crítica a la conquista de América, a los conquistadores, hay una profunda crítica a la tiranía, utilizan la palabra tiranos, refiriéndose a los corregidores, a los jueces, a los gobernadores, a los funcionarios borbónicos, no al rey, a los funcionarios, para poder entender el miedo que había en 1804, por ejemplo, cuando se enteran de la Revolución Haitiana, cómo los pasquines en Salta y Jujuy están la élite salto-jujeña está alarmada por los pasquines que hablan de una rebelión de negros, o cuando en 1805, si mal no recuerdo, se habla ya de nombrar a un Inga Rey, de romper con España, y contra los caras, ¿no? Contra los blancos. Quiere decir entonces que esta cuestión del conflicto social del que hablaba Fabián estaba muy presente desde antes, bastante antes, que lleguen los ingleses a Buenos Aires. Quiere decir entonces que la otra mitad que falta en esta historia es esta, la del conflicto social, la cuestión americana, los liderazgos que se dan en el contexto del Alto Perú, para poder entender que en todo caso el 25 de mayo de 1810 no es un punto de llegada, no es un punto de partida, sino es un punto de llegada. Y en todo caso es de la trilogía de los levantamientos, del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, de junio de 1809 en La Paz y el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Digo para entender la revolución, que es, digamos, a la cual Belgrano y Güemes militaron. Digo, porque realmente hay ahí un proyecto colectivo, pues si no enseñamos la historia de la revolución sin revolución, ¿no? Hay un proyecto colectivo que es democrático, que es igualitario, implica la garantización de los derechos civiles, de los derechos sociales, de los derechos económicos, y es emancipatorio, porque para alcanzar esa igualdad claramente hay que alcanzar la libertad y la independencia. Sobre todo cuando el Congreso de España presenta la Constitución de Cádiz y la igualdad con los americanos está dibujada. Entonces, realmente ahí se avanza definitivamente hacia la independencia. En este contexto me parece que nosotros nos aparecen determinados ejes para trabajar en clase que tienen que ver con el conflicto social entre americanos y españoles, o entre españoles americanos y españoles peninsulares, entre liberales y absolutistas, el conflicto económico entre las castas, que la revolución quiere que dejen de ser castas y se transformen en ciudadanas y ciudadanos, que tengan acceso a la educación, que sean libres, que no paguen tributo, que no cumplan con los servicios personales, que tengan tanto derecho la mujer como el varón a ir a la escuela, que puedan ser elegidos y elegir. Se está hablando de soberanía popular, se está hablando de representatividad popular, se está hablando de democracia en definitiva. Y también va a haber un conflicto económico entre los exportadores de cuero de Buenos Aires y los mercaderes del tráfico comercial salto alto peruano, como explicaba hoy Fabián, que realmente ahí había un verdadero conflicto centralista interior. Como que me parece que el conflicto es básicamente el conflicto social, económico y político, es un punto de arribo para entender la revolución y presentarles a los chicos que la Revolución de Mayo, más que el primer gobierno patrio, fue el contexto revolucionario entre dos modelos. Crear un nuevo orden democrático, como dije antes, frente a un antiguo régimen que era absolutista, racista, clasista, colonial, imperialista. Y entonces ahí vamos a tener un poquito, tal vez más ordenado lo que es la revolución. Y entender que dentro de la revolución hubo quienes llevaron adelante una revolución más radicalizada y otros que pretendieron llevar una reforma más conservadora. Digo, para poner a cada uno en su lugar. Bueno, Belgrano y Güemes no fueron lo mismo, fueron bastante diferentes,
aun cuando participaron de este proyecto colectivo, sobre todo con un protagonismo distinto a lo largo de esos 10 años, u 11 años en el caso de Güemes. Belgrano es un abogado, como todos sabemos, multifacético, ¿no? Que pudo pensar la educación, la economía, pudo pensar la política en general, y al mismo tiempo que militó políticamente en el grupo de Moreno. Entonces, ahí ya tenemos una marca de un revolucionario muy acusado de jacobino. Hay algo ahí que muchas veces no tenemos presente, la diferencia entre la primera Junta y la Junta Grande. Verdaderamente la Junta Grande significó un retroceso, un volver nuevamente a la contrarrevolución, que fue de alguna manera muerto Moreno, o asesinado, como quieran, muerto Castelli, encarcelados y perseguidos todos sus compañeros. Queda Belgrano solo, con una causa que le arman a la vuelta de Paraguay, y desde allí él empieza a, mediante la política, construir poder popular. Para mí comienza cuando crea la bandera, con un verdadero acto político ahí en Rosario, y vuelve a hacer lo mismo, a construir política cuando llega al norte y se da cuenta que en el norte no solamente la élite está absolutamente en contra de la revolución, mayoritariamente en contra, hay una parte que sí apoya la revolución, pero mayoritariamente en contra de la revolución, porque están más pendientes de sus intereses económicos, y donde ve que en los sectores populares la revolución está bastante venida abajo, ¿no? Como que él ve que hay una ausencia de sentimiento patriótico, y esto verdaderamente le preocupa, y ahí su labor, no solamente de reconstruir el ejército, su labor de hacer política con la gente. Para mí es muy importante el acto del 25 de mayo de 1812 en la Plaza de Jujuy, muy importante. Si uno recorre toda esa jornada y los partes que describen de lo que pasó allí, él realmente ejerció un acto donde no dejó nada librado al azar, no solamente por el contexto, por convocar a los sectores populares, sino por el tono en que habla, en que se dirige a ellos, y de alguna manera, creo yo, con una fuerte impronta pedagógica, les habla de América como patria, les habla de independencia y de libertad, les habla de que se va a dejar conducir por ellos, que los va a imitar a ellos, que son los que más valor ponen, que son los que más entrega ponen. Los convoca a liberar a los hermanos del Alto Perú, y presenta la bandera, ¿no? Una bandera que tiene que ver con todo este programa revolucionario. No es la bandera que por ahí describe Mitre, es otra bandera, es una bandera americana, ¿sí? Es una bandera que habla de restitución de tierras para los indígenas, que habla de derechos, que habla de igualdad de género, que habla de igualdad entre blancos y no blancos, que habla de abolición de la esclavitud, como decía Fabián. Ahí él hace política, y política en serio, y se pone de manifiesto luego con el éxodo jujeño, que además no solamente se convierte en un conductor de masas, sino que desobedece las órdenes del triunvirato, que de alguna manera había retrocedido, como dijo Fabián, a las exigencias de Lord Stranford, el embajador inglés en Río, que había cedido inclusive para beneficiar los intereses de los sectores del puerto, sino que además él se planta como jefe de un ejército plebeyo, con paisanos, paisanas, milicias, soldados regulares, mujeres, y en Tucumán salva de algún modo la revolución y consagra de algún modo la revolución en la batalla de Salta. Hay ahí, digamos, una primer faceta de Belgrano, que después, bueno, él avanza sobre el Alto Perú, tiene un contacto muy fuerte con los jefes guerrilleros y las guerrillas altoperuanas, que nunca va a perder, y ahí aparece como un conductor popular. No llega a ser caudillo, pero aparece como un conductor popular, como un hombre muy vinculado a los sectores sociales subalternizados. El caso de Güemes es distinto. Güemes era más joven, ¿verdad? Tiene una formación militar, como contó Fabián, no voy a repetir.
está muy ligado a la figura de Juan Martín de Pueyrredón, y además operó sobre su provincia. Él no solamente fue jefe de la vanguardia del ejército y participó en la organización de las milicias, sino que además tuvo que trabajar haciendo política para construir su liderazgo con los jefes de las milicias, que tenían una organización previa a la revolución y un conflicto previo a la revolución. Y se transforma en un caudillo